problemas de la menstruación hemos normalizado pero no son normales? Por ejemplo, el dolor en una escala de 0 a 10 no puede pasar de 1. Sangrar mucho por la noche, no es normal tener coágulos, todo eso es muy frecuente. La regla debería ser así y así. ¿Qué dirías? Pues mira, debería venir de golpe y debería irse prácticamente de golpe. Durar entre 3 y 5 días, que la sangre es roja, bonita, homogénea, que sobre todo no hay dolor en ninguna de las fases del ciclo. Eso tampoco es saludable. ¿Cuándo sé que mi cuerpo está preparado para un embarazo? El óvulo que va a dar lugar a ese bebé o el espermatozoide tiene un ciclo de 100 días. Todo lo que hagas cada día, tu sueño, tu alimentación, tu suplementación durante los 100 días previos a la concepción es lo que va a dar esa carga potente a ese bebé potencial que estamos buscando. Los hábitos de los hombres influyen un montón. Quitamos drogas que están demasiado normalizadas hoy en día y de repente mágicamente aparece ese embarazo. Como, me quiero quedar embarazada y ya está, ¿no? Bueno, es que hay que hacer mucho más. Porque hay mujeres que se quedan embarazadas pero pierden al bebé. Para mí es un proceso que se tiene que cerrar antes de abrir un nuevo proceso de búsqueda y vivimos en una sociedad en la que el duelo gestacional no se permite. Creo que es clave darle esa visibilidad que a veces las mujeres ni siquiera son capaces de dársela con su pareja, por no hablar del profundo cambio que sufre una mujer con un aborto, ¿no? El gasto energético es enorme. ¿Qué es la endometriosis? Me han dicho que tengo endometriosis y que o corra a tener un hijo o no voy a tenerlo. Ojo, a ver, calma. Un momentito, antes de comenzar con el episodio, quería contaros algo que me hace muchísima ilusión. Y es que he creado la membresía Vida Zen Vibes, un espacio donde conectar contigo va a ser tu mayor regalo. ¿Por qué? Vamos a tener una biblioteca con programas, con talleres y con diferentes meditaciones, retos semanales. Además, todos los lunes vamos a meditar en directo conmigo y con el resto de personas que se encuentren en la comunidad. Vamos a tener una comunidad donde encontrarás a personas que se encuentran en el mismo punto que tú. Y además tendremos masterclass con profesionales del mundo de la salud y del desarrollo personal. Y 2 directos cada 2 semanas conmigo para resolver cualquier tipo de dudas. Y ventajas especiales en productos, en talleres, en eventos y en retiros. Así que si te ha gustado lo que te estoy contando, haz clic en el enlace de la descripción y nos vemos dentro. Y ahora sí, arrancamos. Bienvenidos y bienvenidas a Zen Vibes. Hoy tenemos un episodio súper interesante porque tenemos con nosotros a Yolanda García. Ella es especialista en salud femenina y además escritora del libro Soy mujer y estas son mis reglas, que es una joyita. Bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias, un placer estar aquí. Bueno, y vamos a hablar de un montón de cosas que sobre todo a las mujeres nos interesa, pero también para los hombres y que entiendan un poquito más pues cómo son nuestros ciclos y qué les ocurre a las mujeres por dentro, ¿no? Porque vamos a hablar de fertilidad, vamos a hablar de endometriosis, vamos a hablar de ciclos menstruales y vamos a hablar de cómo podemos hacer las mujeres para estar más sanas y más contentas con nosotras mismas, porque con esos estados de ánimo que tenemos cada día y en diferentes fases, creo que va a ser algo muy profundo y muy interesante. Voy a ir muy al grano, si te parece bien, Yolanda. Venga. ¿Sí? Sí, porque tenemos mucho de lo que hablar. Venga, va. ¿Qué cosas fáciles puede hacer una mujer cada día para sentirse más sana y con más energía? Pues mira, yo diría uno fácil y que además es gratis, y es no coger el móvil ni antes ni después de irte a dormir. Esa media hora, regalártela a ti sin usar pantallas, maravilloso. Después podemos hablar de no tomar café en ayunas o de comer de manera saludable, pero el hecho de no utilizar el móvil y si además lo cambiamos por mirar el sol nada más levantarte y la luna antes de ir a dormir, ya empezamos con una conexión profunda. Uh-huh. Yo creo que además, creo que para mejorar nuestros ciclos hormonales, o sea, nuestra salud hormonal en general, ¿Sí? Tenemos que cambiar como ciertos hábitos. Este que has dicho me parece súper interesante. De hecho, yo desde hace un tiempo hasta ahora pongo el móvil en modo avión a las 8 o 9 de la noche y ya no lo miro hasta después de meditar y de tomarme mi cafecito. Brutal. Intento también salir fuera, efectivamente, a ver el amanecer, ¿no? Y un poco empaparme de esa energía del amanecer. Pero bueno, yo creo que también hay otros hábitos, como por ejemplo, a lo mejor, no sé, el filtrado del agua, que te he comentado fuera de micro que ha sido tan importante. Para mí es clave si queremos trabajar nuestra salud femenina antes de añadir quitar. Y lo primero para mí es quitar tóxicos, porque muchas veces pensamos que tenemos que ir a comprar productos diferentes y lo primero es eliminar todas las basuras que tenemos en casa a todos los niveles. Uh-huh. Sí, de hecho yo, por ejemplo, tengo, bueno, primero lo del filtrado del agua, que me ha parecido todo un descubrimiento, que eso ha sido increíble. Brutal. Porque bebíamos agua embotellada y al final todos los microplásticos que estaba tomando, aparte de otras cosas. Luego también el tema de las ollas y las sartenes, que ya hemos hablado en otros episodios, pero es verdad que cambié, por ejemplo, en las ollas de cerámica, que utilizo las de Cuoco, que lo he nombrado varias veces, pero es que me encantan estas ollas, sí. Porque además, concretamente estas que no tienen el esmaltado, que es libre de plomo y de cadmio, me parece
pues bastante útil para cocinar, ¿no? Y por lo menos saber que tus productos no eliminan toxinas, ¿no? Que es importante, ¿no? Claro, porque a veces nos preocupamos mucho de la cesta de la compra y no nos preocupamos de qué utilizamos para cocinar esos productos. Sí. Y estamos metiéndonos metales pesados que están alterando nuestras hormonas. Así que me parece brutal el consejo. Y luego ya también el tema de las velas, los inciensos fuera, ¿no? Productos de limpieza sin tóxicos. Pero bueno, esto es un mundo y si queréis ver más cosas de tóxicos tenemos otros episodios. Pero bueno, me parece muy interesante. ¿Vale? ¿Por qué el ciclo menstrual de la mujer no es solo tener la regla? ¿Qué nos pasa por ahí dentro? Bueno, lo primero es conectar con que ese es nuestro software. Somos cíclicas y por tanto tenemos que aprender a comprender que no estamos igual en las diferentes fases y que lo que ocurre en nuestras hormonas afecta a todas las áreas de la vida. Entonces, a veces hablamos de ciclo menstrual como si lo importante fuera la menstruación, y a mí me gusta decir que en realidad lo más importante, el evento más importante es la ovulación de un ciclo menstrual y es lo que garantiza que haya un ciclo sano. Pero ¿qué es lo que pasa por dentro durante todo este ciclo? O sea, realmente en ovulación, en regla y después de la regla. ¿Quieres que hagamos un repaso por las diferentes fases? Sí. Pues mira, en nuestro ciclo, que esto también es importante para las mujeres que nos escuchan y los hombres que quieran aprender de nosotras, entender lo que es la duración de un ciclo, que es desde el primer día de sangrado hasta el día anterior al sangrado siguiente. Esto es un ciclo menstrual. Y en ese ciclo menstrual hay como dos grandes fases que están precedidas por los dos grandes eventos, la ovulación y la menstruación, y nos abre esa fase folicular y esa fase lútea. Esto sería la parte más biologista y más técnica, pero en realidad es como si fuéramos pasando por las 4 estaciones. Estamos menstruando, es la energía del invierno en la que queremos estar más hacia adentro, en la que no nos apetece tanto socializar, nuestra mente va más lenta y estamos más conectada con nuestro mundo emocional que con el mundo exterior. Después llega la primavera, en el que nos apetece volver a salir al exterior como florecillas, en el que esa energía pues ya está mucho más floreciente para dar paso al verano, que es nuestro momento diosa poderosa que hablábamos antes, para volver a ir al otoño. Entonces, es importante entender que hay como dos fases, que una es una energía más hacia adentro y otra es una energía más hacia afuera, y una es una energía más mental y la otra es una energía más emocional. Entonces, en función de cómo es nuestra constitución de base, también transitamos mejor por cada uno de esos momentos vitales. Y esto nos afecta a todas las áreas, a lo que comemos, a cómo nos relacionamos, a la sexualidad, absolutamente a todo. Pero yo, por ejemplo, entonces entiendo, estoy ahora, estamos entrando en el invierno, ¿no? Ya queda muy poquito para el invierno. Yo soy de las que me quedo como recogidita, ¿no? En casa, y luego en verano soy, vamos, una todoterreno. Entonces yo preguntarte si esto tiene mucho que ver también con los ciclos menstruales. Quiero decir, ¿mis reglas pueden cambiar en función de cómo sea en la estación del año, por ejemplo? Sí, desde luego afectan. De entrada, solamente ya podemos ver que la temperatura afecta a la vasodilatación, por tanto puede haber mayor o menor sangrado en una época o en otra. Y también nuestro útero necesita mucho calor. Entonces, en general, en las épocas de frío, sobre todo si no gestionamos bien la temperatura corporal externa, es muy fácil que tengamos ciclos en los que tenemos más dolor, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y luego, ¿cómo podemos saber que, por ejemplo, cómo dirías tú que es una regla, una menstruación normal, y cuándo deberíamos preocuparnos? Vale, de entrada nos deberíamos preocupar por cualquier signo que a nosotras nos llame la atención. Esto es importante también darle validez a esa intuición y después, si nos guiamos más por parámetros concretos, pues un ciclo sano es aquel que es regular, es decir, que no tengo variaciones entre un ciclo y otro y que está alrededor de los 28 días, más o menos 2, pero que siempre es superior a 26 días. Esto es súper importante para el ciclo menstrual, que el sangrado viene de golpe y se va de golpe, que la sangre es roja, bonita, homogénea, que no tenemos coágulos, que sobre todo no hay dolor en ninguna de las fases del ciclo, que tenemos además esas fluctuaciones emocionales saludables en las que hay pequeñas variaciones en el humor, pero no nos transformamos completamente y tampoco transformamos nuestra talla corporal. Por ejemplo, hay mujeres que su estado inflamatorio es tan grande que en un momento premenstrual no pueden ponerse la ropa habitual. Eso tampoco es saludable. Y, por ejemplo, si yo tengo la menstruación menos de 25 días, ¿qué es lo que puede estar pasando ahí? A priori, lo primero sobre lo que llamaría la atención es un posible fallo de progesterona. Es un ciclo corto, una fase lútea corta, es en lo primero que normalmente pensaríamos.
también podemos tener problemas en la ovulación consecuencia de esta progesterona. Entonces, esto me pasa mucho en consulta con mujeres, por ejemplo, en búsqueda de embarazo con ciclos de 24 días. Es prácticamente imposible que haya un embarazo. Entonces, la duración de nuestros ciclos es muy importante y es muy importante saber en qué momento del ciclo me encuentro siempre. ¿Cuál es tu ciclo? No solo en el calendario, sino cuál es tu día de ciclo, porque eso te va a hablar de cuál es la energía disponible para ti y qué cosas tienes que hacer para gestionarlo y vivir de una manera más saludable. O sea, entiendo entonces que si yo tengo la regla cada 24-25 días máximo, ¿mi reserva ovárica se ha reducido? No tiene por qué, puede ser un déficit de progesterona y no tiene por qué estar afectando a tu reserva ovárica. No, son conceptos distintos, pero sobre todo iría a mirar qué está pasando con esa progesterona. Vale, ¿qué señales nos manda el cuerpo cuando realmente está pidiendo la regla ayuda? Bueno, la regla es como un examen que viene cada mes y que te dice pues, si el sangrado es demasiado abundante. De entrada, cualquier cambio en tu patrón habitual, ¿no? Si tu ritmo de sangrado pues, es que necesitas un cambio cada 5 o 6 horas, que sería lo habitual, y de repente estás teniendo mucho sangrado, eso ya es un signo de alarma. Si estás teniendo dolor, es un signo de alarma. Si se ha cortado mucho la cantidad, es un signo de alarma. Si el color es más rosa o más granate o más marronoso, también. Si hay síntomas físicos como migrañas, insomnio, dolores muy fuertes de cabeza, irritabilidad emocional por encima de lo normal, ahí tu cuerpo te está pidiendo que hagas una revisión de tu estilo de vida. Pero ¿y esto no puede ser, por ejemplo, a lo mejor estados alterados por la perimenopausia? En la perimenopausia todos estos... O menopausia, perdón. Sí, normalmente más en la perimenopausia, y en la perimenopausia todo esto es más evidente. Es un momento en el que todas estas fluctuaciones emocionales y hormonales son mucho más exageradas y por tanto todavía lo vemos más. Y también, evidentemente, somos la consecuencia de lo que estamos viviendo en nuestro contexto vital. Es que esta parte de la medicina moderna de separar los sistemas y de separar lo que pasa en la mente, de lo que pasa en el cuerpo, de lo que pasa en tu vida, lo que pasa en tu ciclo, en realidad nos sirve para comprender mejor la fisiología, pero es una manera alterada de comprender realmente lo que pasa en el cuerpo, ¿no? Y a veces no sabemos qué es lo primero, pero si hay una consecuencia en tu ciclo, algo tienes que cambiar en tus hábitos. Claro. Y yo, por ejemplo, cuando el otro día, bueno, esto te lo he comentado fuera de micro, sí. He tenido como un par de meses muy frenéticos, ¿no? De mucho cortisol, como digo yo. Y ahí es cuando me bajó la menstruación, que me acuerdo que hablé con mi PNI, me di cuenta de la respuesta de mi cuerpo en la menstruación, de todo ese estrés que llevaba acumulado, porque fue una menstruación muy abundante, con bastante dolor durante muchos días, cuando normalmente me viene X días, ¿no? Sin dolor. Entonces dije, jolín, qué fuerte cómo nuestro cuerpo nos avisa, ¿no? De cómo estamos, ¿no? De todo ese estrés, ¿no? ¿Cuáles dirías que son las cosas más importantes a tener en cuenta para cuidar nuestra salud femenina? De entrada lo básico, lo que ya sabemos y que justamente porque es muy fácil a veces no lo hacemos, que es alimentarnos correctamente, es descansar, es estar en contacto con la naturaleza, es gestionar nuestras emociones, es hidratarnos. Antes hablábamos de lo importante del agua filtrada y creo que es absolutamente clave no perder de vista la hidratación y no nos hidratamos solo de lo que bebemos, sino de lo que realmente nuestras células pueden absorber. Y luego la menstruación, un 70% es agua realmente. Por tanto, la hidratación para nuestro ciclo es absolutamente clave. Y después, pues esos pequeños gestos que hablábamos de autocuidado, ese pararte en el día, a ver cómo estás, qué necesitas, qué puedo hacer hoy por ti, ¿no? Esta parte de autocuidado que muchas veces no hacemos y que nuestro ciclo menstrual necesita esa parte de recogimiento y esa parte de autoobservación. ¿Alimentación también? Alimentación es clave, especialmente, antes hablabas de la perimenopausia, especialmente cuando estamos en una búsqueda de embarazo o cuando estamos acercándonos pues, a esa menopausia y estamos transitando la perimenopausia, en el que no nos podemos olvidar que nuestras hormonas necesitan un sustrato energético, que sobre todo son proteínas y grasas, y que muchas de nuestras hormonas compiten contra el cortisol. Por tanto, si encima estamos estresadas, que estamos generando mucho cansancio, nuestras hormonas van a salir perjudicadas. Justo lo que explicabas antes, ¿no? De este momento de caos, pues es muy posible que tu cuerpo, en su infinita sabiduría, siempre va a priorizar tu supervivencia por encima de tu reproducción. Y no nos olvidemos que queramos o no queramos, podamos o no podamos, nuestro ciclo menstrual está hecho para gestar y por tanto toda esa ingeniería maravillosa que hay está hecha
para poder sostener un embarazo y que tú no pierdas salud. Por tanto, básico, una buena alimentación para nuestras hormonas con grasas, con proteínas, con hidratación que hablábamos antes, alimentación antiinflamatoria y alimentación cíclica, ¿no? Como explico en el libro, regulada por los diferentes momentos vitales que también necesitan ajustes cíclicos. Y creo que eso también es importante que las mujeres lo conozcamos. Y, por ejemplo, ¿es cierto aquello de que cuando tienes la menstruación, en los días que tienes la regla, tienes que hacer ejercicio suave o puedes hacer un montón de ejercicio en el gimnasio, por ejemplo, o no es recomendable? Para mí es cero recomendable. Creo que el nivel de ejercicio tiene que ser, en el caso de las mujeres, sobre todo si estamos trabajando fertilidad, tiene que estar muy vehiculizado por nuestro nivel de energía. El ejercicio es maravilloso y no me canso de recomendarlo, pero si hacemos ejercicio sin energía, lo que vamos a hacer es debilitarnos todavía más. Entonces, cuando estamos menstruando, nuestro cuerpo está recuperándose, está transitando ese proceso inflamatorio y está gastando mucha energía en todo ese proceso. Entonces, el movimiento es bueno, pero no pegarnos una paliza en el gimnasio con altas cargas, con pocos tiempos de recuperación. Vale. ¿Cuándo sería más recomendable volver a retomar el gimnasio? Cuando acabamos de menstruar. Ese es el momento clave, esa fase folicular entre el final de la menstruación y el principio de la ovulación. Ese es el momento potente de trabajar si queremos mejorar nuestro rendimiento, porque nuestro cuerpo está favorable para el ejercicio. Y luego volvemos en la premenstruación a hacer ese recogimiento y esa bajada de la energía. Hay un montón de cosas que hemos normalizado en nuestras reglas y yo quería preguntarte, para que la gente que nos esté viendo entienda que no es normal, ¿qué problemas de la menstruación hemos normalizado pero no son normales? Bueno, son, por ejemplo, el dolor. Ahora se habla muchísimo del dolor y por suerte pues cada vez minimizamos más, pero es verdad que el dolor tiene que ser en una escala de 0 a 10, no puede pasar de 1 en una menstruación. La cantidad de sangrado es algo que también tenemos que tener presente. No podemos necesitar un cambiado de lo que utilizamos para la gestión de la sangre antes de 4 horas, o no es normal estarte manchando constantemente. No es normal en el sentido de fisiológico, aunque sí que es frecuente sangrar mucho por la noche cuando estás en reposo. No es normal tener coágulos, no es normal acabar la menstruación con una anemia tremenda y estar agotada. Todo eso es muy frecuente, pero no es normal en el sentido de que no es fisiológico. Yo he normalizado el hecho de tener reglas abundantes o de que durante la noche decir, ostras, es que estoy empapada, vamos. ¿Cómo podemos saber, o sea, para que se vea como muy claro, decir, la regla debería ser así y así? ¿Qué dirías? Pues mira, debería venir de golpe, no esto de estar manchando, y debería irse prácticamente de golpe. Durar entre 3 y 5 días y no necesitar un cambio de aquello que utilices para la gestión de la sangre, ya sea una compresa orgánica, un tampón orgánico o la copa, antes de 4 horas. Es decir, que tú puedas sostener perfectamente esa cantidad de sangre. Cualquier mujer que necesite cambiar lo que utilice para gestionar su sangre cada hora o cada 2 horas, estamos hablando de que algo no está yendo correctamente. El dolor, por supuesto, y luego el tema de los coágulos a mí me parece también muy importante tenerlo presente. Y, por ejemplo, sí que vino una nutricionista aquí al podcast que nos contó que cuando se producen esos pequeños manchados antes de la regla, ¿vale? Era quizá por falta de vitamina C. Fíjate que a mí me dejó sorprendida, porque es verdad que muchas veces a mí me ha pasado, seguramente a ti también, no sé, a todas nos ha pasado, sí, de manchar un poquito y al día siguiente, ¡boom!, la regla, ¿no? Y sí, es verdad que también comentaba esto, ¿no? Que la regla tenía que venir de golpe. Pero sí que quisiera saber por qué se producen los coágulos. O sea, ¿hay alguna explicación científica, bueno, natural, no sé, que explique por qué se producen coágulos de sangre? Claro, partiendo de la base de que no haya ningún problema en una paciente que tenga problemas con la coagulación de la sangre, que ahí también hay muchas patologías de coagulación no diagnosticadas y que luego lo vemos en problemas de fertilidad. En una mujer que no tiene trastorno normalmente tiene que ver con que esa velocidad a la que la sangre tiene que fluir, pues no acaba de fluir, el cuerpo no puede gestionarlo, de manera que se generan esos pequeños coágulos que son estancamientos, ¿no? Y que también, si nos vamos más a la visión de la medicina china, que es una de las medicinas ancestrales en las que yo me he formado y a mí me gusta, pues tiene que ver con ese estancamiento de hígado que no deja fluir la sangre de una manera adecuada, ¿no? O sea que... Claro, porque aquí en el ciclo menstrual entiendo que el hígado es una parte importante, ¿no?
Súper importante. El hígado tiene más de 500 funciones y es el que de alguna manera hace esa correcta gestión de la sangre, ¿no? Por eso en esta vida moderna en la que tenemos tantos hígados congestionados, ¿no? Pues por estas frustraciones, impotencia, rabia mal gestionada, pues esto lo vemos muy claramente con la menstruación, ¿no? Uh-huh. Y luego el hígado evidentemente es el encargado de metabolizar estrógenos, por tanto un hígado que está comprometido también nos va a dar una incorrecta metabolización y eso nos va a dar problemas con la menstruación seguro. Vale, es interesante saber esto, ¿eh? Y cuando algo va mal, por ejemplo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para arreglarlo, pero de verdad? Para mí lo primero es no salir corriendo a buscar ayuda, sino hacer una autoobservación, porque desgraciadamente no tienes la seguridad de caer en manos de una profesional que sepa realmente de ciclo menstrual y puedes acabar con consejos como esto es normal o con recomendarte la píldora anticonceptiva, que esto da para un podcast entero. Y a irte mí me recomendaron, a ti y al 90% de las mujeres que iban a consulta planteando un problema. Entonces, antes de ir a buscar, yo diría que obsérvate tú, no hay mejor médico que nuestro médico interno, obsérvate y mira qué está pidiendo cambiar tu vida, date un tiempo, corrige estas pequeñas cosas de hábitos de alimentación, elimina todo lo que es inflamatorio en tu dieta, si no estás descansando, descansa, si no estás gestionando bien el estrés, gestiónalo y desde ahí observa si hay cambios. Y en ese tiempo también aprovecha para buscar a una profesional que realmente sepa del ciclo menstrual y que te pueda acompañar de una manera integrativa y de una manera humanista también, porque muchas veces nos da vergüenza comentar determinados síntomas o los tenemos demasiado normalizados. Entonces, antes de salir a buscar ayuda, obsérvate porque realmente tienes mucho que decir sobre lo que te está pasando. Te he comentado antes lo del hígado, porque ¿Sí? Me parece importante que las personas que nos estén viendo sepan que el hígado es parte fundamental de toda esta historia y os cuento por qué. En mi caso, por ejemplo, yo cuando ovulaba, a partir de la ovulación hasta la menstruación, y algunas veces también me pasa, yo tenía como unos granos enormes, pero en plan montañas. Ahora me sale algún granito normal, pero eran como granos muy grandes y tenía también mucha inflamación. Uh-huh. El caso es que cuando me hizo una analítica completa, pero completa de verdad, sí. Ahí me salió que mi hígado estaba metilando mal, que es la función, la metilación del hígado, ¿no? Es la función, corrígeme si me equivoco, que elimina, digamos, la histamina, los estrógenos, ¿no? Que elimina todo ese proceso de cuando estás ovulando, los ¿no? metabolitos, sí. Exactamente. Entonces, claro, al no eliminarlos bien, esto me estaba generando una serie de sintomatología que era perjudicial para mí. En el momento en que ya empecé a arreglar esa parte, los síntomas bajaron, claro, cambiaron. Entonces yo creo que al final también, aparte efectivamente de observarse, porque obviamente nos tenemos que observar, tenemos que mejorar nuestros hábitos y demás, creo que también es importante que entendamos la función, ¿no?, de nuestro cuerpo cuando estamos ovulando, menstruando, ¿no?, y según la fase en la que estemos, ¿no? Por eso es tan importante también conocer si estamos en la peri, posmenopausia o en qué momento estamos de nuestra vida como mujer, ¿no? Claro que sí. Y fíjate que hablas del hígado, que a veces nos suena más desconocido, pero igual de importante es nuestro estreñimiento. Cuando estamos hablando de problemas con los estrógenos, si tienes estreñimiento es muy fácil que tengas problema con los estrógenos porque no estás metabolizando correctamente, ¿no?, la fase 1 que trabaja el hígado, pero también necesitamos trabajar desde esta eliminación natural, que es deshacernos de los productos de desecho, ¿no? Pues esta medicina moderna a veces nos vamos enseguida al último suplemento y nos olvidamos de algo básico que es vas al baño cada día. Claro, ¿no? Claro, es que eso del estreñimiento lo hemos normalizado también. No, es que yo soy una persona bastante estreñida. No, el ser humano no parte de una base en la que tiene que estar bien, entiendo. Y si tú a la mujer eres más estreñida, efectivamente hay alguna parte, alguna función de tu cuerpo que a lo mejor le cueste más que a otra persona. Obviamente también hay personas más delgadas, claro, y personas más gruesas, pero no significa que esté funcionando mal algo interno en ti, sino que a lo mejor metabolizas más lento, ¿no? O que cada uno tenemos unas funciones que debemos también revisar para nosotros estar mejor, ¿no es así? Claro. ¿Cómo pueden las mujeres realmente organizar mejor su vida, su día a día, según en el ciclo menstrual en el que se encuentren? Vale, pues mira, para hacerlo fácil, porque esto nos da para mucho, yo diría que podemos centrarnos en estas dos fases. Una fase en la que estoy más hacia afuera, que sería esta fase de la preovulación y la ovulación, en la que yo ahí a nivel profesional y sobre todo las que somos emprendedoras y tenemos que hacer montones de roles,
en la que ahí deja todo lo que son las reuniones, la comunicación, el marketing. Si tienes que dar una conferencia y puedes organizártela en esa fase, va a ser siempre mucho más interesante porque tu energía va a estar más hacia afuera y tus estrógenos, al estar altos, te van a permitir esta parte cognitiva pues de una manera más fluida, ¿no? Y aparte tu nivel de energía va a estar mucho mejor. Por tanto, si tienes que hacer horas extras o si tienes que hacer algo que requiera más carga profesional, hazlo en esa fase. Y deja esa segunda fase para esas tareas pues, que son más introspectivas, en las que necesitas más la creatividad, necesitas más la revisión, en la que no necesitas estar tan hacia afuera, pero sí es importante esa parte emocional, de los matices, de los detalles, ¿no? Por ejemplo, yo cuando escribía el libro, esa fase siempre la dedicaba como para ver qué cosas podían mejorarse desde un lugar de sensibilidad, ¿no? Más de esto se entiende como yo quiero que se entienda. Luego, si lo llevamos al rol de la maternidad, pues si puedes organizarte todo lo que tiene que ver con fiestas infantiles o con todo lo que sea más social en esas primeras fases, pues también. Ahora, no quiero tampoco que las mujeres que nos escuchen se lleven la idea de que somos esclavas de nuestras hormonas. O sea, una cosa es que hablemos de la energía disponible y que vas a poder hacer una tarea más fácilmente, y otra cosa es que tengas que supeditar tu agenda como está tu ciclo, porque ahora también veo mucha divulgación al respecto de no tenemos que hacerlo todo tal cual está nuestro ciclo. Entonces la vida tiene su propio ritmo y es importante tener esa flexibilidad de adaptación. Sí, eso te iba a decir, porque, por ejemplo, hemos hablado de las mujeres emprendedoras, pero ¿qué pasa en esas empresas en las que tú tienes que rendir igualmente ante un jefe que a lo mejor, jefa, que a lo mejor no entienda lo que te está sucediendo? Porque yo es verdad que he habido veces pues, que me he sentido más embotada, con dolor de cabeza, pues eso, con dolor menstrual. Entonces, claro, es imposible, materialmente imposible, rendir de la misma manera que cuando no te sientas así, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorar en nuestro trabajo según nuestro ciclo? Claro, yo creo que hay una parte que igual no la revertimos nosotras, pero sí las mujeres que vengan detrás, que es el ir enseñando a esos jefes y a esas jefas cómo funcionan las hormonas y que somos más rentables realmente si nos sacan partido en esos momentos. Pero eso normalmente no lo veremos nosotras. Yo lo que diría es que gestiona lo que puedas y el resto adáptate. Pero si vas a tener mucha exigencia porque tienes un jefe que te está pidiendo hacer un cierre fiscal en un momento determinado, vete a casa luego, no te pongas una cena, no seas a lo mejor exigente con el resto de tareas. Si la casa está sucia, déjala. Es decir, si tu energía no está disponible en ese momento para la multitarea y para hacer muchas cosas, hazlas imprescindibles, pero no quieras hacer tu vida como si tu ciclo no te afectara. O sea, punto número 1, intentar que nuestros jefes nos entiendan. Punto número 2, no te exijas más de la cuenta, ¿no? Exacto. Ya todo lo que te vas a exigir en el trabajo, ¿no? Exacto. Vas a gastar muchísima energía ahí, intenta quitar lo que sí que está en tus manos. Por esto me lo dicen muchas mujeres. Bueno, tú eres emprendedora y te lo puedes organizar. Bueno, sí, pero también he sido asalariada y también he vivido mi ciclicidad en esos momentos. Y siempre se pueden hacer cosas en cualquier trabajo y en cualquier situación, porque si no estaríamos hablando de esclavitud y por suerte en nuestro contexto no existe. No existe eso. Para entender la fertilidad, ¿vale? Sí. Algo que es un tema muy interesante, ¿vale? Para entender la fertilidad, ¿cuándo sé que mi cuerpo está preparado para un embarazo? Bueno, pues nuestro cuerpo está preparado en general cuando estamos saludables y nos sentimos bien. Y esto parece una obviedad, pero no lo es tanto. Pensemos que nuestro cuerpo va a tender siempre a la supervivencia y por tanto todas las funciones se van a organizar para que tú puedas gestionar tu vida. Solo cuando tu vida está garantizada, tu cuerpo puede relajarse en favorecer la segunda pulsión, que es la reproducción. Entonces, si hay fallos en la reproducción, siempre tenemos que partir de la base de que hay algo que no está funcionando en nuestra vida, ya sea a nivel más corporal, a nivel más mental, a nivel más emocional o incluso a nivel de gestión vital. Pero creo que es momento, si hay un problema con la fertilidad, a veces digo a mis pacientes, es un momento de reflexión más allá de lo que pasa en tus ovarios o lo que pasa en tu pareja si es una pareja heterosexual. O sea, ¿tú crees que a lo mejor la fertilidad, o sea, la falta de fertilidad puede producirse porque... O sea, tiene algo que ver más que en lugar de tu cuerpo que algo esté fallando, sino más de hábitos o de gestión de tu día a día? Es que la fertilidad, como todo en la vida, es multicausal. Entonces, cuando algo falla y está muy localizado en algo físico, normalmente es fácil de resolverlo. Normalmente hacemos 3-4 meses de trabajo
y eso se resuelve. Cuando nos encontramos con esos problemas de fertilidad tan complejos como los que muchas veces veo, ahí tenemos que hacer un abordaje absolutamente integral. No nos podemos quedar únicamente en lo que pasa en los ovarios o lo que pasa en los espermatozoides, sino que hay que hacer una mirada desde este zoom, ¿no? Ahora estamos con la cámara, desde este zoom, desde aquí, amplio, para ver el global y trabajar no solo sobre este cuerpo físico, sino sobre todos los cuerpos que nos componen. Creo que es importante. Y si no, fíjate que cuando algo va mal en nuestro cuerpo, lo primero que hace nuestro cuerpo es apagar el ciclo menstrual. Estas amenorreas, estas mujeres que pierden la menstruación, lo primero que hace tu cuerpo cuando no estás bien es dejar de menstruar en general, dentro de esta infinita sabiduría que tiene. Entonces, cuando no estamos pudiendo reproducirnos, hay que mirar qué está pasando en nuestra vida. Esto unido a esta vida llena de tóxicos hoy en día, esta vida en la que cada vez nos planteamos tener hijos más tarde y que todo va sumando y de repente nos encontramos con, pensaba que esto era más fácil, ¿no? La fertilidad es fácil y difícil al mismo tiempo. ¿Qué es lo que te más has encontrado de falta, de casos de a lo mejor decir, vaya, esta persona no puede reproducir porque, qué sé, por X? Pues mira, me encuentro muchos casos donde se pone la lupa en la mujer y el problema está en el hombre. Por eso casi siempre que trato temas de fertilidad en pareja heterosexual, me gusta que estén los dos miembros de la pareja porque el proceso es un proceso al 50%. Y es verdad que nuestra fertilidad es mucho más compleja, pero un porcentaje muy alto, más de un tercio de los problemas de fertilidad tienen que ver con causa masculina, ¿Ah, sí? Otro tercio con causa femenina y otro tercio con causas mixtas o idiopáticas, con lo cual, si hay problemas de fertilidad, por favor, investiguemos a los dos integrantes de la pareja en una pareja heterosexual. Y luego me encuentro muchos problemas en los que no hay una razón aparente, que es lo que llamamos la infertilidad idiopática, ¿no? En los que te dicen no pasa nada. Dices, a ver, si no pasa nada y estás buscando tener un bebé y no está llegando después de un tiempo considerable, algo está pasando. Y a veces lo que pasa lamentablemente es la edad. Esto también tenemos que tenerlo presente, de ellas y de ellos. Pero tenemos que ir a buscar. Influye también mucho la de ellos, ¿no? Mucho. Que vivimos en una sociedad en la que una cosa es que nosotras tengamos el privilegio de estar embarazadas. Otra cosa es que en esa fase previa estamos hablando de dos celulitas y tiene una parte muy importante el óvulo y una el espermatozoide. Aunque el óvulo tenga la capacidad de reparar parte de los problemas del esperma y por tanto podríamos darle un mayor peso, la edad, el estilo de vida, los hábitos de los hombres influyen un montón. He tenido casos en los que a los hombres el abordaje lo hacemos sobre ellos y quitamos hábitos tóxicos o quitamos drogas que están demasiado normalizadas hoy en día y de repente mágicamente aparece ese embarazo. Entonces dejemos de minimizar la causa masculina. ¿Cuáles dirías que son las cosas que nos pueden realmente ayudar a la fertilidad y cuáles no sirven para nada? De entrada, no sirve para nada tomar suplementos carísimos si no haces cambios en tus hábitos, si no estás descansando, si no hay un espacio en tu vida para ese bebé, si no hay incluso una buena relación de pareja, porque no sabes la de parejas que están buscando tener un bebé con una relación realmente tóxica o con una relación en la que realmente lo mejor que podrían hacer es plantearse cosas, ¿no? Entonces, creo que no sirve de nada ir a buscar la punta del iceberg si no cambias lo importante. Creo que esto es básico. Y después hay muchas cosas que evidentemente nos pueden ayudar a la fertilidad. Una de ellas es la alimentación, sin ninguna duda. Vale, y por ejemplo, en el caso de sí, ¿la suplementación también ayuda? ¿Combinarla con la alimentación, por ejemplo? Sin ninguna duda, sobre todo porque cuando estamos queriendo cambiar cosas, a veces tenemos poco tiempo. Entonces la suplementación es una ayuda indispensable en todas, o bien aquellas carencias nutricionales que no tienen la alimentación moderna, o bien porque son antioxidantes muy potentes, que es una de las cosas claves, ¿no?, en la fertilidad. Piensa aquí, Noelia, que para poder, el óvulo que va a dar lugar a ese bebé o el espermatozoide tiene un ciclo de 100 días. Entonces, realmente todo lo que hagas cada día, tu sueño, tu alimentación, tu suplementación durante los 100 días previos a la concepción es lo que va a dar esa carga potente a ese bebé potencial que estamos buscando. Entonces, ¿cómo no va a influir y cómo no va a influir además desde esta manera continuada? Así que, sin duda. ¿Y por qué la calidad de nuestro ciclo es fundamental para quedarnos embarazadas? Porque nos quedamos embarazadas si la ovulación es adecuada. Nos quedamos embarazadas si tenemos un ambiente interno que favorece la supervivencia del espermatozoide. En realidad,
nos podemos quedar embarazadas solo durante unas horas en el ciclo, ¿no? Porque la vida de un óvulo dura entre 12, 36 horas en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, en esas horas tienen que encontrarse un óvulo potente con un espermatozoide potente y tiene que poder nadar por todas estas criptas vaginales, llegar a encontrarse y desde ahí viajar juntos haciendo toda esa duplicidad celular hasta poder implantarse en ese endometrio, ¿no? Donde tiene que haber un endometrio en el que no haya bacterias, en el que la microbiota sea correcta, en el que no haya un cuerpo que lo rechace. Son tantos las pequeñas cosas que tienen que pasar para que se produzca la vida que me parece indispensable que no le prestemos atención, ¿no? Y desgraciadamente solo se le presta atención cuando hay problemas y el embarazo se tiene que preparar independientemente de que tengas problemas o no. Creo que eso me parece importantísimo, ¿no? Preparamos una boda, un podcast, ¿no? Y después algo tan trascendente como la vida, ¿no? La sagrada vida. Es como, me quiero quedar embarazada y ya está, ¿no? Pues todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Bueno, es que hay que hacer mucho más que eso. Bueno, ya hemos hablado mucho de fertilidad, pero también quería preguntarte por el tema de los abortos, porque hay mujeres, y estoy viendo cada vez más casos, que se quedan embarazadas pero pierden al bebé. ¿Qué pasa con estas mujeres? Porque también hay mucha desinformación. Hay mucha desinformación y aparte de investigar lo que pasa ahí a nivel metabólico y a nivel de autoinmunidad, me parece muy importante trabajar con la parte más emocional de lo que significa un aborto, que va mucho más allá de unas células en evolución, sino con una mujer cuando realmente ve un test positivo, ahí ya hay emocionalmente un bebé, aunque biológicamente podamos decir que todavía no es apto para la vida. Y vivimos en una sociedad en la que el duelo gestacional no se permite. Y no se permite, cuanto menos tiempo llevas embarazada, menos se permite. Y esto, primero que es una carga emocional muy potente y quería destacarla también y que las mujeres se den ese espacio cuando hay estos abortos, que los profesionales por favor investiguen porque es frecuente. Pero cuando hay un aborto, algo está pasando, o cromosómico, o autoinmune, o hay alguna bacteria o lo que sea, y hay que investigarlo. Y después, lo importante que es esto, hacer las pruebas y ver qué cosas necesitamos modificar, ¿no? Si hay una parte que podemos sospechar más con lo cromosómico, o con la parte más metabólica, o con la parte más de autoinmunidad, pero no nos los tomemos tan a la ligera, porque es muy doloroso lo que hay detrás de un aborto. Bueno, yo creo que efectivamente me ha encantado que la hayas destacado porque efectivamente creo que cuando te quedas embarazada, en el momento en que tú ves ya esas rayitas en el predicto, ¿no? En la prueba de embarazo, ya eres madre. Es como una sensación tan impresionante que luego, claro, quitarte esa ilusión, esa motivación, esa sensación que tú has tenido que es tu bebé, es que es muy duro y yo de verdad cada vez que pasa esto es que me duele en el alma porque me pongo en la piel de esas personas y me duele en el alma. Entonces, lo más importante yo creo, cuando hay un acompañamiento a nivel sanitario, creo que falta mucha empatía. Porque yo he tenido personas cercanas a las que le han hablado como si hubiese perdido una canica, ¿sabes? No, perdona, me he quedado embarazada. Se pierden no solamente la ilusión, sino tu bebé, ¿no? Es como una sensación de madre que pierdes eso. O sea, te lo quitan de golpe. Entonces, qué importante es el concienciar que las personas que trabajan en este ámbito sanitario sobre todo empaticen y que haya un acompañamiento profundo con la madre, ¿no? Que al final efectivamente es un duelo. Es un duelo tremendo y un duelo que se tiene que abordar y para mí es un proceso que se tiene que cerrar antes de abrir un nuevo proceso de búsqueda. Yo que tengo esta manera holística de trabajar, creo que es clave darle esa visibilidad que a veces las mujeres ni siquiera son capaces de dársela con su pareja, ¿no? Porque a veces la pareja en su intento de ayudarla es como que le quita peso. Bueno, pero no era nada, bueno, pero ahora sabes que te puedes quedar embarazada, ¿no? Y es como, no solo tengo que transitar este dolor, sino la incomprensión desde fuera de esa soledad, ¿no? Y el ni siquiera poderle poner palabras a todo eso porque tú misma puedes pensar, estoy exagerando, ¿no? Entonces, mira, me parece maravilloso que haya salido este tema porque creo que es algo a lo que hay que dar visibilidad. No, y que amigas mías me lo han llegado a decir, por favor, habla de estos temas porque se han sentido tan abatidas, tan solas, tan incomprendidas, tan bichos raros también, porque claro, a lo mejor una persona le puede pasar que el duelo lo supere en una semana y otra a lo mejor en 3 meses. Y eso no significa que es que ya se haya quedado ahí, es que de verdad necesitas espacio y ese tiempo para curarse, ¿no? Importante este tema, ¿eh? Muy importante.
ir más allá de la materia, ¿no? Porque pensamos que como no lo hemos visto, no lo hemos tocado, eso no es importante, pero eso tiene una realidad energética y una realidad que necesita colocarse a nivel mental, organizarse en el cuerpo, por no hablar del profundo cambio que sufre una mujer con un aborto, ¿no? Piensa que pasamos de estar en un estado de no embarazo a quedarnos embarazada y todo nuestro sistema hormonal se modifica, nuestro metabolismo, nuestro sistema inmune, a pasar por un proceso de aborto en el que el cuerpo tiene que entender que tiene que volver a esa reprogramación. El gasto energético que hay ahí, el gasto de nutrientes es enorme, más allá del duelo emocional, que es lo primero que hemos destacado. Entonces, por favor, yo creo que es muy importante que las mujeres que pasan por este proceso busquen esa empatía y ese acompañamiento, que cambien de profesional tantas veces como sea necesario y que le demos un espacio en este proceso de creación de vida también a estos tránsitos de muerte, porque es lo que son. O sea, que dirías eso, mucho cuidado personal, en la alimentación, en el ejercicio, en su espacio, ¿no? En cambiar de profesional si es necesario, que luego también se ve mucho el hecho de, vale, imagínate, estamos hablando un poco de la parte emocional, pero la parte ya más biológica, ¿no? De, vale, hemos hecho estas pruebas, todo está bien. Y te quedas como, ¿y por qué he sufrido 2 abortos? Si está todo bien, ¿no? La desinformación. Entonces, bueno, pues que efectivamente cambien de profesional y que busquen, ¿no? De todas maneras, igualmente, si hay alguna mujer que se sienta identificada, que escriba comentarios, porque tú estás rodeada también de equipos también muy potentes, claro, ¿no? De este ámbito, entonces que ella puedes contestar a los comentarios. Puedo contestar a lo que queráis, por supuesto. Y que se sientan sobre todo por lo menos acompañadas y que revisen los profesionales que la atienden. ¿Y qué tratamientos de reproducción dirías que son los más efectivos? Bueno, los tratamientos de reproducción primero es valorar si realmente son necesarios y luego ir a esos tratamientos con una buena preparación y un buen acompañamiento nutricional, con una buena suplementación y con una buena revisión, porque son tratamientos que antes hablamos de los abortos que son muy costosos. Los tratamientos de reproducción fallidos también son muy costosos emocionalmente, son muy costosos económicamente, porque desgraciadamente son procesos muy caros y son procesos que desgastan mucho también a la pareja, a las familias y sobre todo a la mujer, que es la que más está transitando. Y después que son procesos que si funciona la primera, pues estupendo, pero cuando no funcionan están debilitando constantemente, ¿no? Antes hablábamos de esa metabolización de estrógenos, pues imagínate si en un ciclo normal maduramos un óvulo, en un ciclo de reproducción asistida pues estamos madurando 6, 7, 10 óvulos. O sea, imagínate la carga estrogénica que tiene que haber ahí. Si esa mujer va a un tratamiento de reproducción con esas vías de detoxificación cerradas, con ese hígado, con ese tránsito intestinal, lo que estamos haciendo es generando un ambiente mucho más hiperestrogénico y por tanto esa mujer va a tener mayores consecuencias sobre su salud en el futuro. Entonces es clave también, antes de dar ese paso, no tener prisa nuevamente, parar un momento, estar bien acompañada en todos los ámbitos con una profesional que pueda abordar de esta manera multidisciplinar y que te pueda acompañar en todas las fases, ¿no? En preparar esas funciones para extraer los óvulos, en todo el proceso de acompañamiento a la transferencia, esa recepción del bebé y en todo el proceso de lo que suponen los duelos de cuando, a pesar de hacerlo todo, no funciona, ¿no? Antes hablábamos en el coche de que a mí el acompañamiento a la fertilidad me ha dado una humildad tremenda, porque por mucho que hagamos bien nuestro trabajo y por mucho que las pacientes hagan bien su trabajo, hay una parte que es intangible alrededor de la sagrada creación de la vida, que no podemos tenerlo todo en nuestras manos, pero por lo menos aquellos ítems que sí que podemos trabajar, tenerlos presentes, hacer un buen análisis, hacer un buen acompañamiento, corregir lo que falta, detoxificar y acompañar emocionalmente esos procesos que son realmente muy desgastantes. Interesante. Vamos a hablar de otro tema que es súper importante y que ahí sí que yo veo también una falta de información tremenda, que es la endometriosis. Vale, cuéntanos, Yolanda, ¿qué es la endometriosis y por qué a veces nos cuesta tanto descubrirla? Claro, la endometriosis en realidad es, desde el punto de vista orgánico y físico, es el crecimiento del tejido endometrial, que sería la parte que recubre la parte interna de nuestro útero, fuera de esa cavidad uterina, se han encontrado incluso restos de endometrio en el cerebro. O sea, imagínate la capacidad de migración que puede llegar a tener. Entonces, es un tipo de patología femenina
que cuesta mucho el diagnóstico y por tanto muchas mujeres se pasan años de su vida hasta que consiguen un buen diagnóstico de endometriosis. Y lo peor de todo es que una vez hecho ese diagnóstico, en realidad la medicina moderna tiene pocas herramientas para acompañar más allá de apagar el ciclo y dar la píldora anticonceptiva, que no es un fármaco, súper importante, la píldora anticonceptiva no es un fármaco, y mandar a la mujer a su casa diciéndole pues es lo que te ha tocado vivir, ¿no? Entonces, en realidad la endometriosis es una enfermedad multicausal en la que está afectada la parte metabólica, en la que está afectada el sistema inmune y en el que hay un estado inflamatorio muy potente con una proliferación muy clara de los estrógenos y que por tanto tenemos que hacer un abordaje completamente integrativo. Vale, y una mujer que por ejemplo tiene endometriosis, ¿qué puede hacer para sentirse mejor? Pues empezar por corregir sus hábitos de vida. De entrada, la alimentación, absolutamente clave en una endometriosis, una alimentación antiinflamatoria, sin procesados, con alimentos naturales, trabajar esas vías que hablábamos antes de metabolización, ese hígado capaz de hacer sus funciones, ese tránsito intestinal. Esto de una manera muy, muy sencilla, lo puede hacer cualquier mujer. Gestionar el estrés, porque si no tenemos un buen sistema nervioso, nuestro organismo se va a alterar. Entonces, todo lo que nos ayude a gestionar el estrés nos va a ayudar. Y después, todo ese tejido endometrial, intentar que podamos irlo deshaciendo, que no sería la palabra más correcta, pero sí eliminándolo en cada menstruación, ¿no? Al final, pues favorecer esa correcta desintegración de ese tejido, por lo menos el que se va creando en cada ciclo, ¿no? Y para eso pues hay mucha suplementación, podemos utilizar también cosas tópicas. A mí me gusta mucho usar aceite de ricino, usar aceites esenciales, enzimas digestivas, antioxidantes. Hay muchísimos suplementos que podemos utilizar, tanto desde la parte más botánica como pues, suplementos más modernos. Muy bien. Es importante que hayas recalcado una cosa que has dicho, alimentación antiinflamatoria. Sí. Porque cada vez que hablamos de alimentación parece como que sea para adelgazar, que es lo que hemos hablado en el coche. Sí. Y no se trata de eso, sino que hay ciertos alimentos, y esto, tenemos un podcast con Gabriela Pocoví, que creo que la conoces. Sí. Gabriela Pocoví, que fue hace unos, no sé cuándo va a salir este episodio, o sea que, pero está en el canal. ¿Vale? Que hablamos de esto precisamente, de la inflamación y de toda la alimentación. Si alguien quiere acudir a ese episodio para que sepa cómo alimentarse de forma antiinflamatoria o que acuda a un profesional, porque no es lo mismo comida para adelgazar que comida alimentación para adelgazar que alimentación para desinflamarse. ¿Vale? Por supuesto, porque además puedes estar muy delgada y estar profundamente inflamada. Por eso quería recalcar esto. Sí que quería preguntarte también si las personas que tienen endometriosis se puede llegar a frenar. Claro, piensa que la endometriosis va a estar siempre, su crecimiento va a estar muy ligado a la cantidad de estrógenos que haya en el organismo. Entonces, si tú no estás metabolizando correctamente los estrógenos, te estás reintoxicando de estrógenos. A más estrógenos, más crecimiento endometrial. Si ese crecimiento se produce dentro del útero, pues lo podemos eliminar. Cuando ese crecimiento está fuera, la eliminación es mucho más difícil porque no tiene una vía natural de evacuación, ¿no? Nuestro endometrio se descama y cae por el canal del cuello de útero y se descama de manera natural con la menstruación. Cuando esos restos están en los ovarios o están en los intestinos, no tiene una manera fácil de salir. Entonces, lo primero es intentar tenerlo lo más localizado posible. Ir, lo que decía, en cada ciclo poder crear y descrear todo ese tejido endometrial para no incrementar el problema y después ir trabajando con los síntomas como termómetro de ese crecimiento endometrial, porque yo he de decir que he tenido mujeres en consulta con restos endometriales muy, muy grandes, con endometriosis vistas en resonancia, porque eso también es importante. Una ecografía clásica de un ginecólogo que no tenga el ojo clínico ni la aparatología no va a ver endometriosis aunque la haya. Pero cuando ves una resonancia, y ahí sí que se puede ver clarísimamente la endometriosis, hay mujeres con un patrón de endometriosis altísimo y un nivel de sintomatología muy bajo, curiosamente, y otras mujeres que igual tienen un pequeño foco endometrial y en cambio resulta muy imposibilitante en su vida. Entonces, esto también es importante entenderlo porque no siempre es proporcional el nivel de dolor o de imposibilidad en el día a día con la cantidad de tejido endometrial, ¿vale? Eso también es clave entenderlo. Sí. Y lo que sí que está claro es que cuando haces un abordaje integral, y sobre todo cuando no trabajas solo lo físico, sino que también trabajas todo lo que está rodeando a la función orgánica, ¿no? Un útero está hecho para crear vida.
cómo de interrumpida está la creación de vida en tu vida, ¿no? No solo hablo de hijos, hablo de proyectos, hablo de ilusiones, o cómo eso está en tu transgeneracional, ¿no? Porque también por mi formación, pues también es un tema que abordo, ¿no? El qué ha pasado con las mujeres de tu familia. Porque normalmente cuando hay trastornos ginecológicos, a mí me gusta mucho hacer esta historia de vida, no solo tuya, sino de todas las mujeres de tu familia, porque hay denominadores comunes que también nos ayudan a comprender mejor qué está pasando ahí. Entonces, no solo tenemos que ir a buscar las cosas en lo físico, que esto es lo primero y es lo sencillo porque es lo que vemos, sino que a veces tenemos que ir también a buscar en lugares más recónditos y más silenciosos. Con todo lo que has comentado, ahora entiendo por qué a las mujeres que tienen endometriosis les duele tanto la menstruación y tienen tanta abundancia en sangre, ¿no? Claro. Efectivamente. ¿La endometriosis también dificulta a la hora de ser mamás? Puede dificultar, no necesariamente, pero sí que puede dificultar, primero porque hay un estado inflamatorio de base, que eso ya hace que ese receptáculo maravilloso que es el útero igual no está en las mejores condiciones, y luego puede haber dificultades en la implantación y también puede haber pues todas estas alteraciones metabólicas que nos dan este hiperestrogenismo, pero no es sinónimo de infertilidad, porque hay muchas veces, o sea, yo me encuentro mujeres que son muy jóvenes, que ni se plantean tener hijos y que de repente me las encuentro sentadas diciendo, me han dicho que tengo endometriosis y que o corra a tener un hijo o no voy a tenerlo. Ojo, a ver, calma, no es una cosa y la otra, porque además, como te decía antes, es que hay una multicausalidad tan grande que hay que ver qué pasa con cada mujer. Pero sí que es verdad que puede dificultar. Y después también, si además tenemos que ir a un tratamiento de reproducción, el hacer esa estimulación estrogénica para poder madurar más óvulos, lo que normalmente da es un empeoramiento en la endometriosis después de todo el proceso de fertilidad. Entonces, no es consecuencia, pero sí es un factor a tener muy en cuenta si queremos tener un bebé. Claro. Yo conozco un caso concreto que estoy segura que nos está viendo, de que ha sido mamá 2 veces. Una sí que es verdad que ha sido a través de in vitro, pero la otra ha sido natural y ha sido operada 3 veces, creo, que se me está viendo, no me acuerdo exactamente, pero creo que fue 3 veces y además bastante pronunciada la endometriosis. Pero también conozco casos en los que directamente han ido al médico y le han dicho, tienes endometriosis, te va a costar mucho ser mamá, toma la píldora. O sea, y yo conozco un caso en concreto que le ha dicho, toma la píldora y no vas a poder ser mamá. Y está como muy agobiada. Normal. Qué importante es, por favor, acudir a profesionales que te acompañen y si te dicen eso, a por otro. O sea, cambia de profesional. Y si no, escribes un comentario que Yolanda te asesorará bien. O te vienes a la consulta. Sí, o vienes a la consulta, efectivamente. Si estás de Barcelona, ¿no? Porque estás en Barcelona. Online. Online también. Pues mira, maravilloso. Vale. En tu libro dices que las mujeres somos más que un cuerpo. Sí. ¿Vale? ¿Qué significa esto de que somos más que un cuerpo? Me encanta. Fíjate que indirectamente ya ha salido porque forma parte de mi cosmovisión. Tenemos este cuerpo que es el que vemos, que es el físico, el que puedo tocar, el que puedo oler, pero hay otra serie de cuerpos sutiles que como mínimo yo en el libro hablo del cuerpo emocional, que es cómo sentimos, el cuerpo mental, cómo pensamos, y este cuerpo que sería más el espiritual, que es cuál es el propósito que tenemos en nuestra vida, cómo de alineadas estamos con nuestra esencia, cómo de coherentes estamos siendo en nuestra manera de hacer. Y todos estos cuerpos necesitan ser alimentados cada día. Fíjate que solo el físico come cosas que compras en el mercado y en realidad a veces nos olvidamos de que lo que necesitamos es un cariñito o lo que necesitamos es un reconocimiento y nos vamos a suplirlo con chocolate, ¿no? Cuando ese chocolate nuestro cuerpo físico dice, ¿qué me estás dando?, ¿no? Y nuestro cuerpo emocional se queda con la misma carencia, ¿no? Entonces basta ya de ayunos en todos los otros cuerpos, necesitamos pensamientos que nos alimenten, necesitamos emociones que nos alimenten, necesitamos estar conectadas y enchufadas a la vida, porque si no, el que lo acaba pagando es el cuerpo físico. Entonces, para estar sanas, los 4 cuerpos tienen que tener una atención y cuando nos encontramos con una patología, lo primero es ir a buscar a lo físico porque evidentemente es lo fácil. Pero si ahí no está la solución, hay que ir más atrás. Y esto, Noelia, nos pasa mucho con el dolor menstrual, ¿no? Que a veces solucionas lo físico y no se va y te tienes que ir ahí más atrás a qué está pasando con la manera en la que piensas, cómo lo sientes o qué significa para ti ser mujer o cómo de colocado o no colocado está la maternidad, las relaciones o cómo está tu sexualidad o cuántas cosas horribles y feas han entrado en tu cueva fabulosa, ¿no? Y cómo eso está cargado de una energía que no tiene que estar.
sea, que me parece que somos muy complejas, no solo por el ciclo, sino porque necesitamos este abordaje y esta mirada de una manera ya más integral. Me encanta. Quería preguntarte también cómo influyen nuestras reglas en todo esto, ¿no? En nuestras relaciones, en nuestra sexualidad, en nuestro ánimo. Pues influye muchísimo porque no nos sentimos igual, partiendo de la autoestima, ¿no? Evidentemente, pues tú te vas a sentir siempre más sexual y con más ganas de conectar con la otra persona cuando tú te sientes bien. Y a veces hay momentos del ciclo en el que pues nuestras hormonas no nos acompañan. Luego hablamos antes de si mi energía está más hacia adentro o hacia afuera. Cuando mi energía está más hacia adentro, a veces no me apetece tanto la sexualidad con otra persona, ¿no? Igual quiero disfrutar más de la sexualidad en solitario o quiero disfrutar de una sexualidad más larga, con más intimidad y más cariño y no solamente genital, ¿no? Y es súper importante podernos respetar, poder comunicar esas necesidades y no esa sobreadaptación en la sexualidad que hemos tenido las mujeres, que nos hace mucho daño, porque no nos olvidemos de que todo lo que entra en nuestro útero y en nuestra vagina, no entra solo lo físico, también entra toda una carga emocional y energética, ¿no? Y creo que es momento de que hagamos una verdadera revolución en la salud, y dentro de la salud está la sexualidad para mí. Exactamente. ¿Cómo podemos las mujeres equilibrar pues, nuestro trabajo, nuestra pareja, nuestras relaciones en sí, nuestra maternidad, ¿vale? Sin dañarnos? Porque esto es algo que nos preocupa mucho, ¿vale? Que llegamos a un punto en el que queremos abarcar todo y no podemos. ¿Cómo podemos equilibrar maternidad, relaciones, trabajo sin dañarnos? Bueno, pues yo creo que lo primero es hacer el duelo de que la supermujer no existe, solo existe en Hollywood. Esto es el primer duelo que creo que es importante hacer. Y entonces, desde ahí, tener conciencia de que las mujeres de nuestra generación tenemos la suerte de poder hacer todos esos roles, ¿no? Las mujeres de hace unos años, pues igual no podían elegir trabajar, o si tenían algún problema con la maternidad, no podían ser madres. Hoy en día, por suerte, podemos elegir, pero no podemos hacerlo todo a la vez y además pretender hacerlo bien. Entonces, creo que el duelo es lo más importante y decidir qué colocas en primer lugar, ¿no? A mí mi carrera profesional, que es algo que me ha interesado siempre mucho, pero en el momento en el que yo me planteé ser madre, cambió mi orden de prioridades y evidentemente lo que yo quise colocar ahí en primer lugar era la parte de poder gestar unos bebés sanos y poderlos acompañar en esos primeros momentos. Uh-huh. Y eso necesitó ajustes en mi vida social, en mi vida profesional, incluso en el tiempo de pareja. Y creo que eso es importante, ver qué colocas en primer lugar en cada etapa de tu vida y cómo vas acomodando el resto, ¿no? Y cómo vas dejando espacios para que entren las demás áreas. Pero todas a la vez y todas bien es una falacia. Solo nos enferma. Es verdad. Yo siempre digo que cuando somos madres, pero también somos hijas, somos hermanas, somos parejas, somos mujeres. Entonces yo digo, es difícil porque es verdad que hay que hacer un Tetris, ¿vale? Para combinar todas las áreas de tu vida cuando eres madre. Pero yo, por ejemplo, yo creo que desde que nació Leo, es como, este es mi trabajo y ahora que recojo a Leo del colegio, ahora tengo el mood de madre y soy solamente madre, ¿no? Intento por lo menos hacerlo así porque si no me vuelvo loca. Entonces hay personas que solamente se centran en la maternidad, otras que solamente se centran en el trabajo y luego se sienten culpables, otras que... No, hay que hacer un Tetris, pero que cada tiempo que inviertas, ¿no?, en ese área, que sea de calidad, ¿no? Que sea de calidad y de conciencia plena. Y luego que trabajes lo que llamamos en psicología la transición de roles, ¿no? Que llegas de tu trabajo y dices, vale, ahora soy madre, ¿no? Haz un pequeño ritual también, que a veces es cambiarte de ropa o cambiar de los zapatos, uh-huh, ¿no? Y es ahora, vale, me voy a mi rol de madre, me voy al parque y ahora llego a casa y a lo mejor los niños están durmiendo y estoy en mi momento más de pareja, ¿no? Y también el ir tomando conciencia de qué rol es el que predomina en cada fase, creo que es importante y saber que el día tiene 24 horas, porque al final no hay nada más democrático que el tiempo, y esto de no tener tiempo no es real, pero tienes que saber a qué le dedicas, ¿no? Y cuando estamos en esa fase de la maternidad, pues igual el 70% de tu tiempo está para tus hijos, pero también necesitas dejar espacios para cultivar las otras áreas. Total. Porque si no llega un momento en el que, como dices, conectamos con la culpabilidad o con la frustración. Y por eso tenemos que hacer esa revisión constante. Estamos en sintonía tú y yo, ¿eh? Y alineadas total. Totalmente alineadas.
Oye, en tu libro hablas sobre el juego de las matrioscas. Yo quiero que nos expliques qué es esto del juego de las matrioscas. Matrioscas, lo he dicho bien, ¿no? Sí. Joder, ¿cómo estoy hoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es el juego de las matrioscas y realmente qué nos enseña sobre la mujer? Pues mira, nos enseña, a mí me encantan estas mujeres de maderita de origen ruso y nos enseñan a ver que dentro de nosotras viven un montón de mujeres, ¿no? Que es nuestra identidad como niñas, incluso como bebés intrauterinas, como adolescentes, como mujeres jóvenes, y que todas ellas tienen cosas que contarnos, tienen duelos, tienen frustraciones, y que muchas veces a nosotras en este momento real no nos pasa nada. Y lo que estamos teniendo es ese llanto de esa niña que no fue escuchada, o de esa adolescente que tuvo esa frustración, o de cualquier otra cosa que les pueda pasar. Entonces las matrioscas las uso mucho porque tienen que ir encajando todas para que la última, que eres la que eres tú, pueda estar bien colocada. Y a veces buscamos cosas en el presente cuando donde tenemos que ir es al pasado, ¿no? Entonces nos da esa representación visual y gráfica de poder validarlas, acogerlas, respetarlas y ver si alguna está haciendo ruido, ¿no? Al final es que fíjate que las mujeres somos diferentes mujeres a lo largo del ciclo. Cambiamos de cuando estamos en ciclo o cuando estamos en perimenopausia, en menopausia, y además nos acogemos a todas estas mujeres. O sea, tenemos aquí una tribu a la que prestar atención brutal. Totalmente. Me gusta mucho este ejemplo y bueno, creo que todo el podcast en sí ha sido bastante de contenido de valor para las personas que nos estén viendo, pero sí que me gustaría que dieras un consejo a esas mujeres que nos están viendo, incluso también a hombres si quieren entender mejor, pero sobre todo a las mujeres, ¿qué consejo le darías para que entendieran mejor su cuerpo? De entrada, que lo observen y que entiendan que es nuestro software y que igual que un propietario de un coche eléctrico no se enfada por tener que ir a cargarlo en determinados momentos, pues nosotras tenemos que entender cómo funcionamos y nosotras necesitamos mirar no solo el reloj, que serían los ritmos circadianos clásicos de la linealidad masculina, sino que necesitamos mirar el calendario porque somos infradianas también y necesitamos esos ajustes cíclicos. Y luego que nos demos cuenta de que todos los procesos de la mujer son lentos en realidad. Un ciclo tarda 28 días, un óvulo necesita 100 días para madurar, un embarazo son 9 días, hay 9 días, 9 meses. Necesitamos 14 años para empezar a menstruar, necesitamos un montón de tiempo para dejar de menstruar. Todo tiene una lentitud y necesita una preparación. Entonces, si queremos quedarnos embarazadas, lo hemos de preparar. La perimenopausia la hemos de preparar. Los ciclos los preparamos cada mes. Es decir, que esta parte de un poco de ritualizar la vida femenina que se ha ido perdiendo en esta vida moderna, creo que es importante verla y pasa por observarnos y pasa por entender cómo funcionamos en lugar de estar enfadadas, ¿no? Por lo menos que cuando lleguemos a esa fase de la perimenopausia, la menopausia, perdamos la vida cíclica, que estemos alineadas y sanadas con nuestro ciclo. No sabes la de mujeres que veo que llegan para acompañar la perimenopausia o la menopausia y que siguen enfadadas con su ciclo. Es verdad. ¿No? O mujeres que no están enfadadas pero no han aprendido nada de su ciclo. O repetimos alrededor de 500 veces un ciclo a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo puede ser que no nos convirtamos en expertas, ¿no? En día que es la revolución de la mujer, digo, la verdadera revolución es biológica, es comprender cómo somos porque solo podemos amar aquello que entendemos y que conocemos. Ahí le has dado, comprender cómo funcionan nuestros ciclos, entendernos, respetarnos y observarnos desde ese lado amable. Y para ello tienes un libro maravilloso que se llama Soy mujer y estas son mis reglas, me parece una auténtica joya. Lo dejaremos en la descripción, no sé si quieres comentar algo de este libro. Bueno, para mí este libro, después de mis hijos, es mi otro hijo porque me permitió explicar todo aquello que no podemos explicar a veces en clases o en consultas y es como mi pequeño legado a las mujeres, ¿no? Para que nos conozcamos y nos disfrutemos sobre todo. Pues yo creo, mira, por ejemplo aquí viene Alejandro. Gracias. Lo teníamos y no lo hemos puesto en la mesita, o sea, somos así. Pero bueno, aquí lo tenéis. Soy mujer y estas son mis reglas. Lo dejamos de Yolanda García. Lo dejamos en la descripción para que con un solo clic lo podáis ya comprar. Y luego además también Yolanda imparte consultas online, ¿no? Y presenciales. También presenciales en Barcelona. No sé si quieres decir en qué sitio o...
Bueno, en Barcelona, en el centro, y tengo muchas pacientes de todas partes, con lo cual la opción online también está muy disponible. Maravilloso. Pues cualquier cosa en comentarios o dejaremos también su perfil para que podáis contactar con ella de forma fácil, ¿vale? Muchísimas gracias por este pedazo de episodio increíble, me ha encantado, de verdad. Me he sentido muy a gusto. ¿Cómo te has sentido tú? Yo un placer, digo, pues ya se ha acabado. Sí, como... No, porque no te vas a librar de las preguntas personales. Venga, vamos a ellas. ¿Cuál es tu momento Zen Vibes, Yolanda? Mi momento Zen Vibes para mí es la puesta de sol. O sea, ese es el momento en el que cuando puedo disfrutar de ella, ya digo, todo tiene sentido. Pero realmente, como eso no lo podemos tener cada día, te diría que cualquier momento que ritualices, ese café con presencia, ese momento de mirar a tus hijos diciendo, ¡buah, soy súper fan! Sí. Cualquier momento que ritualicemos, en el fondo, se puede convertir en un momento Zen Vibes. Cierto es, maravilloso. ¿Qué sueño te queda por cumplir? Pues yo creo que soy muy afortunada porque he cumplido muchos, pero para mí mi sueño sigue siendo ese autoconocimiento femenino, acercar estos saberes ancestrales combinados con la modernidad, que también es importante tenerla presente, ¿no? Con estos descubrimientos más científicos, y que todas las mujeres puedan conocerse, puedan redescubrirse y puedan disfrutarse, porque creo que es una maravilla ser mujer como para no disfrutarlo. Es verdad. ¿Qué le dirías a tu yo de los 18 años? Ay, pues mira, mi yo de los 18 años le diría que lo hizo muy bien, que fue una mujer resiliente y que me lo ha puesto muy fácil para llegar a donde estoy ahora. Y no sé si le daría un consejo, porque en el fondo es prepotente desde la conciencia que tengo ahora decirle cómo podía haber hecho mejor ciertas cosas. Así que lo hiciste maravilloso, que te quiero mucho. Ay, qué bien. Me encanta, ¿eh? Un viaje imprescindible. Un viaje imprescindible, mira que me gusta viajar, pero creo que, Noelia, el verdadero viaje imprescindible es el de tu interior y el de ser quien verdaderamente eres. Ese es el verdadero turismo que creo que todas debemos hacer. Es el mejor, sin duda. ¿Un hobby que tengas? Un hobby, aparte de estudiar. A todos, mucha gente nos dice, es que mi hobby es mi trabajo. Ya, ¿no? es fuerte, sí, la verdad que tengo la suerte de tener un propósito. Mira, yo como soy muy sanguínea, la verdad que me encanta todo y todo lo que me pongo a hacer me flipa. Entonces me pongo a hacer costura y me encantan las plantas. La verdad que es que soy muy disfrutona. Pero no tengo un hobby así como, ay, soy un amante de esto. Bueno. O los voy cambiando. Bueno, está bien. Así aprendes un poquito de todo, ¿no? ¿Y un libro que nos quieras recomendar? El libro que a mí me transformó fue el de Christiane Northrup, Cuerpo de mujer, sabiduría de mujer, que lo leí. Es un libro que yo tenía 20 años, creo, de aquella, y cuando lo leí dije, yo quiero la salud femenina, o sea, me parece apasionante. Cuerpo de mujer, sabiduría de Cuerpo mujer. de mujer, sabiduría de mujer, es de una ginecóloga canadiense, Christiane Northrup, que tiene varios libros, pero para mí este es un tocho enorme, que lo tengo ahí en mi biblioteca, en el despacho, y me parece maravilloso. Qué bien. Pues lo dejaremos también anotado en la descripción para que con un solo clic pues lo puedan también. Claro. Muchísimas gracias, Yolanda. De verdad ha sido un auténtico placer. Gracias a ti. Me he sentido súper bien y espero que hayamos dado muchos consejos a todas las mujeres que nos oyen y a los hombres que quieren saber un poquito más de nosotras. Que no solamente somos mujeres aquí en este canal, que también hay muchos hombres y yo ya estoy segura de que habrán aprendido un montón. Gracias, Yolanda. Gracias a ti. Y a vosotras y a vosotras, gracias por llegar hasta el final del podcast. Nos vemos en los siguientes. ¡Chao!